Vamos a terminar hoy con el estudio de esta oración del apóstol Pablo, que se encuentra en Filipenses, en el capítulo 1. Empezamos a verla hace 15 días. Empezamos en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde que el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas a orar de muchas maneras. Necesitamos de tu guía, de tu dirección. Sin ella, Padre, no podemos hacer nada. Danos humildad y mansedumbre para que nos sometamos a tus directrices, para que seamos conducidos por el camino, no solamente del conocimiento, sino sobre todo de la obediencia y del fruto, Padre, que Cristo merece de nuestra parte. Háblanos a través de tu palabra y muéstranos el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense que esta epístola la escribió Pablo cuando estaba prisionero del emperador romano, pero hay una parte donde él dice que él era prisionero de Cristo. Él no creía en la soberanía del emperador romano. Él creía que quien lo tenía en la cárcel era Dios, era Cristo. Y es por eso que estaba contento y agradecido, porque dice, a mí me da lo mismo. Estoy afuera de la cárcel, sirvo a Dios. Estoy adentro, lo sirvo. Estando en la cárcel escribió Colosenses, escribió Filipenses, escribió las 2 epístolas de Timoteo, Efesios. Estaba en la cárcel, pero él, en lugar de preocuparse por sí mismo, se preocupaba por los hermanos de Colosas, a quienes les escribió esta epístola. El apóstol creía en la soberanía absoluta de Dios. Cuando nosotros creemos en esto, es cuando podemos tener paz y gozo, por difícil que sea nuestra situación. Hay de aquellos que no creen, que no entienden esta doctrina, o que no quieren aceptar que Dios es soberano. Vimos hace 2 semanas que Pablo pide en oración a Dios que les dé a los colosenses inteligencia espiritual. Vimos algo acerca de ese punto. Y en segundo lugar pide que puedan poner en práctica lo que han aprendido. ¿De qué sirve aprender cosas y no ponerlas en práctica? Otra cosa, poner en práctica lo que aprendemos tal vez nos lleve cierto tiempo. No es algo que se aprende, que se hace de un día para otro. Hay algunos que aprenden más rápido que otros, pero de todas maneras nunca es fácil. Cuando oremos por nuestros hermanos, pidamos estas cosas para ellos, que Dios les dé inteligencia espiritual, que conozcan la voluntad de Dios, que la pongan en práctica, que le agraden, que le sirvan, que lleven fruto. Esas peticiones son más importantes que pedir por ellos cosas materiales. Eso no quiere decir que no debamos pedir por las cosas materiales. Lo que estoy diciendo es que las espirituales son más importantes. Pero Pablo pedía también, en tercer lugar, algo que si tienen ustedes inteligencia
inteligencia espiritual, y la ponen en práctica, aún así algo faltaría. ¿Saben qué es lo que faltaría? Un carácter verdaderamente cristiano. De eso nos hablan los versículos 11 y 12. Dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahí está pidiendo dos cosas para los creyentes: que les dé paciencia y que les dé longanimidad. Y luego en el 12 pide otra cosa: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces pide paciencia, pide longanimidad y pide gozo, y pide que le den gracias a Dios, o sea, que les dé gratitud. Y al final del 12, pues explica los motivos por los cuales debemos darle gracias. Necesitamos sabiduría, necesitamos conocimientos, necesitamos sabiduría para poner en práctica esos conocimientos. Pero si el carácter está mal, si el carácter cristiano está mal, entonces algo va a fallar ahí. Es algo muy importante. Hay personas, hay maestros, predicadores, que enfatizan el conocimiento, que les dan libros a leer, que les ponen tareas. Enfatizan el conocimiento y enfatizan el servicio también, pero pasan por alto el carácter personal. Los falsos maestros que estaban infiltrándose ahí entre los colosenses, acuérdense, decían ser iluminados, decían ser personas que tenían sabiduría, pero ellos no tenían amor, no tenían bondad. Entonces díganme, ¿de qué serviría que nosotros tuviéramos conocimiento? ¿De qué serviría que supuestamente pusiéramos en práctica nuestro conocimiento si no tuviéramos amor, ni bondad, ni humildad, ni mansedumbre, ni paciencia, etcétera? Una persona puede querer ser útil a sus semejantes y puede querer evangelizar a todos los que se le paren enfrente. Quiere ser un ganador de almas. Está bien que una persona quiere ser un ganador de almas, pero si carece de amor, de bondad, de paciencia, de mansedumbre, algo le falta. Entonces debemos orar para que Dios les dé a esas personas estas cosas. O sea, el conocimiento, la sabiduría, la puesta en práctica de lo que hemos aprendido y el carácter, todo debe ir junto. Cuando nos ponemos a leer la palabra, le pedimos a Dios que nos ilumine para conocer su voluntad. ¿Para qué queremos conocer su voluntad? Se supone que queremos ponerla en práctica. Pero si conocemos la voluntad de Dios y no la ponemos en práctica, ¿cómo decimos que queremos servirle? Pues en realidad no le estamos sirviendo, pero cuando le obedecemos y le servimos, vamos creciendo en el carácter cristiano. Ahora, tenemos que reconocer que estar bien equilibrados en estos puntos no es fácil. O sea, ¿quién de nosotros puede decir que tiene todo esto? O sea, cualquiera podría desanimarse, ¿no?, viendo la tremenda cartilla, ¿no? Pero estas cosas que Dios espera de nosotros, Dios nos capacita con su poder para que las hagamos. Vean cómo dice en el 11, fortalecidos con todo poder. O sea, es este poder, este poder que nos viene de arriba, el que nos capacita para hacer todo esto. Porque si Dios no nos ayuda, pues ¿a dónde iremos a parar? Aquí, en este versículo 11, véanlo otra vez, hay dos palabras griegas para poder. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Vean, aquí la palabra potencia es una palabra que es sinónimo de la palabra poder, pero es algo diferente, ¿sí? Esta palabra potencia es kratos y la palabra poder es dunamis. La palabra dunamis es de donde se deriva la palabra dinamita, o sea, habla de un poder inherente. Dice, fortalecidos con todo poder, es algo que viene de Dios, conforme a la potencia de su gloria. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos cosas?
Vean, la palabra poder habla de un poder inherente, que es inherente a Dios. Y aquí la palabra potencia habla del poder que se pone de manifiesto, que se manifiesta. O sea, poder en acción. Eso es lo que queremos, que ese poder que es inherente a Dios venga a nosotros para que nosotros participemos de la acción, para que hagamos algo. Porque si nosotros tenemos poder pero nos quedáramos sentados, pues entonces ¿cómo se manifestaría ese poder? El poder de Dios, desde un principio, desde los inicios de la vida cristiana, empieza a manifestarse en los creyentes. No alcanzamos a entender eso. ¿Cómo es que ese poder se empieza a manifestar en nosotros? Pero ahí está el poder. Vamos cambiando, vamos siendo transformados poco a poco. Vamos creciendo poco a poco, como un niño, ¿no? Un niño va creciendo y pues no nos damos cuenta que crece. Así, tal vez los que nos rodean no puedan ver nuestro crecimiento, ni nosotros tampoco. Pero si crecemos y maduramos, eso es el resultado del poder de Dios. No es algo que nosotros nos propongamos hacer. Es el poder de Dios que está obrando. Acuérdense de ese texto del Salmo 104, donde dice el rey David: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Buscar el rostro de Dios quiere decir buscarlo en oración. Es a través de la oración como sentimos, como si Dios estuviera parado frente a nosotros, como dice Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, Elías tenía intimidad con Dios, tenía cercanía con Dios. Entonces, al exponernos al rostro de Dios, a su cercanía, vamos conociéndolo. Y al venir ese conocimiento, junto con ese conocimiento, viene su poder. Por eso dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Si buscas su rostro, el poder vendrá. No buscas el poder, lo que lo buscas es a Él. Pero al buscarlo a Él, su poder inherente vendrá a ti. En nosotros mismos somos muy débiles, somos débiles en muchos sentidos. Pero Dios nos fortalece, como dice aquí en el 11, fortalecidos con todo poder, nos fortalece para que seamos lo que Él quiere que seamos. Hay un versículo donde Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y acuérdense ustedes que la palabra gracia tiene dos significados. Vean, aquí donde dice por la gracia de Dios soy lo que soy, puede traducirse por el poder de Dios soy lo que soy. No es que yo tenga un poder en mí mismo, no, es el poder de Él que está obrando en mí. Si soy un misionero, si soy un ganador de almas, si soy útil a mis semejantes, es por el poder de Él. No, ese poder no está en mí. Cuando el Mar Rojo se abrió para que pasaran los israelitas, ahí se manifestó el poder de Dios. También cuando cruzaron el río Jordán, cuando cayeron los muros de Jericó, etc. Pero aquí habla del poder que se manifiesta, vean, al final del versículo. Vean, aquí no habla del poder como el que se manifestó cuando se abrió el Mar Rojo. Vean cómo dice el 11 otra vez: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Entonces, si nosotros aprendemos paciencia y aprendemos longanimidad, es que el poder de Dios se está manifestando en nuestras vidas. Si una persona nos ofende y podemos mantenernos tranquilos, eso quiere decir que el poder de Dios nos está ayudando a controlarnos, porque eso no es fácil. Nos da coraje que se burlen de nosotros, que quieran abusar de nosotros, que nos calumnien. Y si nos desafían directamente, peor tantito. Pero cuando podamos controlar nuestra ira, ahí se ve el poder de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Absalón quería matar a David, David se agarró a unos cuantos que estaban ahí cerca con él y huyó? No quería enfrentarse con Absalón y que hubiera una matanza horrible. Entonces decide irse. Si lo que mi hijo quiere es el trono, pues que se quede con el trono. Yo me voy. Y se fue.
Pero se acuerdan que en el camino salió un fulano, Simei, hijo de Gera, que empezó a agarrar piedras y aventárselas. Piedras y tierra. Y Joab, hijo de Sarvia, le dice, deja que yo lo mato, dice, yo lo mato porque está ofendiendo al rey. ¿Y se acuerdan qué le dijo David? Dice, déjalo. Si él me maldice, es por Jehová. Jehová le ha dicho que me maldiga. Pero vean, David era un hombre que tenía carácter muy fuerte. Pero en ese momento, aunque él sabía que Simei merecía la muerte, o sea, si él hubiera dicho a Joab, mátalo, no hubiera habido ningún problema. Pero no lo mató. Sabemos que ya después, con el tiempo, su hijo Salomón fue el encargado de eso. Pero no cabe duda que David necesitó mucha paciencia para controlar su ira cuando Simei le maldijo. Hay un versículo en Proverbios 16, 32, que dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte físicamente, ¿no? Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que tiene dominio, el que tiene control de su espíritu, que el que toma una ciudad. O sea que se necesita más poder y más valor para controlarnos a nosotros mismos que para controlar una ciudad. Hay algunos fulanas, que les dicen influencers. ¿Sí han escuchado esa palabrita? Son personas que supuestamente tienen influencia, ¿no? Influencia en otras personas. Pero qué ironía que una persona pueda tener influencia en otros y que no pueda influir en su propio carácter, que no pueda controlar su propio carácter. Pablo tenía gozo, tenía paciencia, tenía longanimidad estando en la cárcel, cuando todo era adverso. Estas cosas, el gozo que dice aquí en el versículo 12, la paciencia y la longanimidad, no se encuentran en la botica, no las venden en ninguna parte, son cosas que vienen de arriba. La palabra paciencia, aquí que está al final del versículo 11, habla de paciencia en medio de circunstancias difíciles. Sí, una situación muy difícil. Debemos aprender a ser pacientes. Y la palabra longanimidad habla de paciencia delante de la gente, delante de personas que nos agreden y nos ofenden. Entonces, la paciencia está relacionada con las circunstancias y la longanimidad está relacionada con las personas difíciles. Una persona puede soportar mucho una circunstancia muy difícil, pero soportar a ciertas personas es a veces casi insoportable. No, hay personas que quisiéramos tener una pistola y darles un balazo, de veras, en serio. La paciencia está relacionada es lo opuesto, mejor más bien dicho, a caer en la desesperación. Por ejemplo, si tú tienes un problema económico, tienes un problema de salud, y luego tienes un problema con otra persona, se te juntan 3 problemas, entonces sientes que te vuelves loco. Entonces no cabe duda que necesitas paciencia. Y por naturaleza somos impacientes. Ahora, digo por naturaleza, aunque hay personas que son pacientes por naturaleza. Hay personas que son tranquilas. Hay personas, por ejemplo, que si hay una discusión, un pleito, dicen, no, yo mejor me voy, dan la media vuelta y se van, yo no quiero problemas. Tal vez no se vayan por cobardes, ¿no? Sino simplemente por precaución, porque son precavidos, porque son tranquilos, no les gusta el pleito. Pero aquí habla de una paciencia, de una longanimidad espirituales. O sea, son cosas que solamente Dios nos puede enseñar. Necesitamos crecer en estas cosas, en paciencia y en longanimidad, porque si no, ¿saben qué? No vamos a crecer, no vamos a madurar. El apóstol Pablo era un creyente maduro, y es por eso que él podía estar contento aún en la cárcel. La tribulación arreciaba, pero él siempre estaba contento, porque él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, ser pacientes quiere decir que debemos
cruzarnos de brazos y no hacer nada, no. No es lo mismo ser pacientes que ser inactivos. El apóstol Pablo dice en una de las epístolas a Timoteo que los creyentes debemos aprender de los agricultores, de los atletas y de los soldados. Un agricultor es paciente, siembra y tiene paciencia y espera pues que llegue la lluvia para que haya cosecha. Un atleta, sobre todo un atleta de fondo, cuando ya va cansado, necesita mucha paciencia para perseverar y no tirar la toalla. Ya siente que ya no le dan los pulmones, las piernas, y dice, no, ya mejor no sigo corriendo. Un soldado, cuando ve que la batalla recia y que ve que las balas pasan silbando por las orejas, pues le darán ganas de echarse a correr. Dice, no, me pusieron aquí, ¿cómo voy a huir? O sea, ellos necesitan paciencia, pues los creyentes necesitamos paciencia como esos. Pero un agricultor, un atleta y un soldado no se crucen de brazos, no, ellos hacen lo que tienen que hacer. Yo no sé si alguno de ustedes en alguna ocasión haya sentido las ganas de renunciar, de tirar la toalla, ya no puedo más, ya, por favor, ya que mejor que Dios me quite la vida, yo ya no quiero estar en esta situación. ¿Qué le dirían ustedes a un hermano que está así tan desanimado? Debemos decirles, hermano, no te rindas, sigue corriendo la carrera, sigue luchando en la guerra. La vida cristiana es una guerra, no te desanimes, sigue adelante. Que Dios nos dé paciencia para aguantar. Si no hemos enfrentado problemones, mañana pasado tal vez. Hay cristianos que tienen la tendencia a desanimarse, a darse por vencidos cuando las cosas se ponen difíciles. Y luego si empezaron algo, pues ya no quieren terminarlo porque pues, se desaniman fácilmente. ¿Qué es lo que debemos de recomendarles a esas personas? Que pongan sus ojos en Cristo. Se supone que esa persona de la que les estoy hablando es un cristiano. Hermano, pon tus ojos en Cristo. Él no se desanimó, Él llegó hasta lo último, hasta lo máximo, nos amó hasta el fin. Él no se echó para atrás, no. Pon tus ojos en Cristo, Él te ayudará, Él te fortalecerá. ¿Se acuerdan que estaba desanimado Pablo cuando el aguijón aquel? Y ya estaba desanimado porque ya le había dicho 3 veces a Cristo que le quitara el aguijón y no se lo quitaba. ¿Y qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia. O en otras palabras, bástate mi poder. Mi poder te ayudará, no te preocupes. El mismo que te da la prueba, Él te dará la fortaleza para que la puedas enfrentar. Conforme a nuestros días serán nuestras fuerzas. Si Dios quiere que seamos probados hasta los 80, los 90, los 100 años, Dios nos dará la fortaleza. No nos desanimemos. Además, ¿saben qué es lo que garantiza la victoria? No es el talento, ni siquiera la preparación. ¿Saben qué es lo que garantiza la victoria? Es la perseverancia. Hay un sermón donde Spurgeon dice que lo que llevó al caracol al arca fue la perseverancia. ¿Cómo llegó el caracol al arca? ¿Y la tortuga? ¿Cómo llegaron al arca? Pues la perseverancia, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos ayudará a nosotros. Acuérdense de la esa, ¿cómo se llama? De la tortuga y la liebre, ¿no? Pues la tortuga va caminando y caminando despacito, pues la liebre pues, se ha hecho a dormir y dice, no, pues, es cuando me va a ganar la tortuga, pues le ganó, porque la liebre se quedó dormida. Entonces lo que necesitamos es la perseverancia. Hermano, no te rindas. Si el día de mañana eres probado y tu prueba es muy grande, Él te ayudará. El mismo que te puso la prueba, te ayudará a superarla. Y también necesitamos, ya dije, longanimidad, es la palabra que está al final del versículo 11. Esa palabra longanimidad es sinónimo de autocontrol. Es lo opuesto a la venganza. Sí, si nos agreden, pues queremos la venganza. O sea, ser longánimes es lo opuesto de ser vengativos. No debemos nunca buscar la venganza. La longanimidad nos enseña a soportar a las personas y a no guardarles rencor. Nos enseña a soportarlas, pero no solamente a soportarlas, sino a orar por ellas. ¿Se acuerdan ustedes
que Dios quitó el problema de la crisis, el problema de Job, cuando hubo orado por sus amigos? ¿Se acuerdan? ¿Por qué Dios le quitó a Job su carga, su prueba, su crisis, cuando hubo orado por sus amigos? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes? ¿Saben por qué? ¿Saben qué es lo que yo entiendo ahí? Que él estaba resentido con sus amigos. Y que todo el tiempo que duró el conflicto, el debate entre ellos, la discusión, no sé cuánto tiempo duraría, él estaba tan resentido que no podía orar por ellos. Pero cuando oró por ellos, Dios le quitó todo su problema. Dios quiere que seamos longánimes porque Él lo es. Dios es longánime con los que le ofenden. Él no busca la venganza ahora, la va a buscar un día. Él es el que nos vengará. La venganza le pertenece a Él. Él pide que no nos vengamos nosotros, Él es el que nos va a vengar. Pero Él no nos venga ahorita, nos va a vengar un día. Y Él ahorita se burlan de Él y lo ofenden y Dios tiene paciencia y tiene longanimidad hacia ellos. Un día se va a acabar eso. La paciencia de Dios acabará un día, la longanimidad también. Hay personas, nosotros necesitamos dos cosas, paciencia y longanimidad. Hay personas, hay cristianos que soportan con paciencia las circunstancias difíciles, pero que no pueden soportar a sus parientes difíciles, a sus seres queridos difíciles. Acuérdense del caso de Moisés. Moisés tuvo mucha paciencia con Faraón, pero no tuvo paciencia con su propio pueblo. Y fue por impaciente delante de su propio pueblo que Dios ya no quiso que entrara en la tierra prometida. ¿Cómo es posible que mejor tuvo paciencia con Faraón y no con los suyos? Tenemos que aprender a controlar nuestro carácter. Si no aprendemos a controlar nuestro carácter, ¿saben qué va a pasar? Que en cualquier momento nos metemos en problemas. En un momento podemos deshacer todo lo que hemos levantado en mucho tiempo. Podemos destruir todo lo que hemos edificado por la ira, por la soberbia, por la impaciencia, por la intolerancia. Entonces, si estamos creciendo de veras en sentido espiritual, creceremos en paciencia y también en longanimidad. Y cuando ustedes están orando por los hermanos, pues pidan esto también para ellos. Debemos pedirlas para nosotros, pero también para ellos. Vean, a Dios no le cuesta ningún trabajo hacer milagros en el ámbito físico. ¿Qué trabajo le costó a Dios abrir el Mar Rojo? Quedaron asombrados los israelitas. Pero ya deberían de haber entendido que Dios podía hacer eso. Todas las plagas que cayeron sobre Egipto fueron milagrosas. A Dios no le cuesta ningún trabajo hacer milagros en el ámbito físico. Toda la creación, toda la naturaleza está bajo su control. ¿Se acuerdan que Cristo sanó así la oreja de Malco? Acababa de cortar Pedro. ¿Cómo estaría saliéndole la sangre? Pues agarró Cristo del suelo la oreja y se la puso a ella. Dejó de sangrar y quedó bien pegada. Eso fue un milagro maravilloso. Pero ¿cuánto tiempo tardó en cambiar el carácter de Pedro? La oreja la pegó así, pero el carácter de Pedro no lo cambió así. Dios no cambia el carácter de una persona así. ¿Pero por qué? Porque le damos más lata a Dios que a la naturaleza. Por eso Dios pudo sacar agua de la roca en el desierto, pero como no obligó, fíjate, si obligó a la roca a dar agua, ¿por qué no obligó a Moisés a ser paciente? No pudo Dios hacerlo. Bueno, lo digo con todo respeto, ¿sí? Hay algunos de nosotros que ya tenemos muchos años de ser cristianos, pero quieren que les diga algo. Muchos de nosotros no hemos aprendido a hablar con amor, con amabilidad. Algunos tal vez en ocasiones ni siquiera hemos aprendido a pedir las cosas por favor. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe.
A veces los cristianos nos enojamos por cualquier cosa. Hacemos una tempestad en un vaso de agua. Dios nos enseña a ser pacientes a través de muchas cosas. Por ejemplo, la enfermedad puede servir para eso. Dios nos puede enseñar a ser pacientes a través de una enfermedad. ¿Y saben cómo nos enseña a ser longánimes? A través de un jefe déspota, de un casero que nos trae así, de un patrón que nos humilla, que nos ofende, un patrón grosero, agresivo. Pero cuando aprendemos a ser pacientes y a ser longánimes, todavía nos falta algo. Vean lo que dice el versículo 2, con gozo. Tenemos que aprender también a tener gozo. O sea, si hemos aprendido paciencia y longanimidad, debemos aprender también gozo, porque si no, entonces seríamos como los que se resignan, como los que dicen que son medio conchudos. No, nosotros debemos aprender a estar contentos. Por ejemplo, si alguien me da una cachetada y esa persona ya sabe que yo soy cristiano, yo debo hacer lo que dice el Señor: te dan una mejilla, pon la otra. Pero imagínense, si podemos llegar a hacer eso, pero en el fondo estamos, ¡ay, desdichado! Me dan ganas de matarte. No tiene caso. El asunto es soportar eso, pero con gozo. Pero si alguien nos pega y estamos contentos, entonces, ¿somos masoquistas? ¿Nos gusta sufrir? ¿Nos gusta que nos peguen? No. Acuérdense que dice un texto: gozaos en el Señor. O sea, cuando alguien me da la cachetada, yo me gozo en el Señor, no me puedo gozar en la cachetada. Debemos manifestar una longanimidad gozosa, una paciencia gozosa y una longanimidad gozosa. Hay una paciencia que puede aguantar, pero que no puede disfrutar lo que está aguantando. ¿Se acuerdan que hubo mártires que cantaban y bendecían en el momento de morir? O sea, mártires que no maldecían. Acuérdense de Pablo, cómo tenía carácter fuerte cuando le dieron una cachetada. ¿Se acuerdan cómo contestó Pablo? Dice: Dios te opera a ti, pared blanqueada, hipócrita. Eso es lo que le dio a entender. O sea que en ese momento Pablo no pudo controlar su carácter. Ahora, si dice aquí el apóstol Pablo que debemos aprender gozo, también hay que entender que no es lo mismo tener gozo que ser felices. Son dos cosas diferentes. Ser felices, podríamos decir que para ser felices influyen las circunstancias. Nos llevamos bien con nuestros semejantes, nos llevamos bien con nuestros hijos, todo está tranquilo, pues estamos felices. O sea, hasta cierto punto la felicidad depende de las circunstancias. Imagínense a Pablo en la cárcel. Está recostado, con los pies estirados, amarrados por el cepo. ¿Se acuerdan lo que era el cepo, no? ¿Sí se acuerdan de lo que era el cepo? Eso es lo que era un cepo, ¿sí? Aquí estaba un pie y acá el otro. O sea, no se podía mover, son tablas que están atornilladas aquí. No podía moverse. No tenía esposa, no tenía hijos, los hermanos no lo visitaban, pero él estaba contento. Dice: gozaos en el Señor. Y yo otra vez se los digo, dice: regocíjense. Pero él no podía. Si él decía, les hubiera dicho a los soldados romanos que eran sus guardias: yo soy feliz. ¿Estás loco? ¿Cómo eres feliz ahí, en esa posición en que te encuentras? Pero él tenía gozo. Aquí ya no vamos a investigar si era feliz. No, él estaba contento ahí. Y no cabe duda que un gozo de ese tipo, pues es un fruto del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar gozo en medio de circunstancias difíciles y de personas difíciles. El gozo no lo inventamos nosotros. El gozo no es algo natural. Esta clase de gozo viene de arriba.
El gozo no depende de las circunstancias. El gozo tampoco puede depender de las personas. El gozo depende de Dios. Entonces ya vimos tres cosas: la paciencia, la longanimidad y el gozo. Pero Pablo habla de una cuarta cosa. Vean lo que dice el 12: con gozo, dando gracias al Padre. Aquí habla de la gratitud. No solamente necesitamos aprender gozo, tenemos que aprender a ser agradecidos. ¿Por qué? Vean, si perdemos el gozo, ¿qué pasa? Empezamos a quejarnos, a murmurar, no es justo. Si yo soy una buena persona, pues ¿por qué me tratan así? Pero la oración verdadera debe de incluir las acciones de gracias. No hay oración verdadera sin acciones de gracias. Ustedes han sentido en ocasiones que terminan de orar y sienten como que Dios no los escuchó. ¿Por qué se podría hacer eso? ¿Por qué será que a veces sentimos como que nuestra oración no fue escuchada? Puede ser porque faltó esto. Faltó que le diéramos gracias. Si ustedes tienen un problema, por ejemplo, con una persona que los ofende, que los agrede, que los ataca, que los calumnia, pero ustedes oran por esa persona y le dan gracias a Dios por esa persona. ¡Wow! Padre, te doy gracias por esa persona, por ese compañero de trabajo que es una piedrita en mi zapato, que es bien chismoso y que me ha metido en problemas allá con el jefe. Te doy gracias por él, porque por él tú me estás enseñando algo positivo. ¡Wow! Entonces, si le das gracias a Dios por esa persona, orarás por esa persona. Señor, salva a esa persona. Ahorita está actuando como mi enemigo, pero tú puedes hacer que él se convierta en mi amigo y que un día él sea salvo. ¿No puede Dios hacer eso? Entonces, si le damos gracias a Dios por esas personas, podemos levantarnos contentos y ya no traer la carga del resentimiento hacia esas personas. Hay otros versículos donde habla de las acciones de gracias. Aquí mismo en Colosenses, en el capítulo 2, vean el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y dice, abundando en acciones de gracias. Vean, no unas pocas acciones de gracias, dice abundando, gracias por todo, gracias por esto, por aquello, por todo. Una ocasión, no recuerdo quién dijo eso, dice, cualquier cosa que yo veo se constituye para mí en un motivo de gratitud a Dios. Gracias a Dios por el sol, gracias a Dios por el frío, gracias a Dios por el aire, gracias a Dios por la comida, por la gente, gracias a Dios por todo. Tienes cobija, tienes almohadas, tienes un techo, tienes un hijo. Gracias a Dios por todo. En lugar de estarnos quejando por las cosas que carecemos, démosle gracias por las cosas que tenemos. Si Dios nos ha perdonado nuestros pecados, tenemos lo que millones de personas no tienen. Entonces, si somos perdonados, ese simple motivo, simple entre comillas, basta para que estemos agradecidos con Dios. Vean también Colosenses 4, versículo 2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando, vigilando, debes estar atento, que no se te olvide darle gracias a Dios. Si te pones a hacer una lista de las cosas que no tienes, te vas a estar quejando. En lugar de estarte quejando de lo que no tienes, haz una lista de las cosas que sí tienes y verás que tienes mucho. Hay inconversos, déjenme decirles, que aunque son inconversos, son muy agradecidas esas personas. Por ejemplo, hay muchachos que son católicos, que son muy agradecidos con sus padres. No, pues mis padres me apoyaron para terminar mi carrera. No, pues de lo que gano voy y les llevo a mis papás, que son buenos hijos, que son agradecidos con sus padres. Son muchachos que son agradecidos por naturaleza. Pero vean, nosotros tenemos que aprender una gratitud espiritual. Estar agradecidos no solamente por
por las personas que nos son de ayuda, que nos apoyan, que nos quieren, que nos dan trabajo, que nos dan hospedaje, cosas así. Debemos dar gracias a Dios por todo. Y no cabe duda que necesitamos el poder de Dios para eso. Y también para expresar nuestro agradecimiento. Sí, porque, pues, por ejemplo, un marido cristiano tal vez se queje de que un guisado no le quedó bien a la esposa, pero pues cuando le sale bien no la alaba, no la felicita, nomás la critica. Cuando hace algo mal, pues no se vale. Los inconversos son egoístas por naturaleza. Los inconversos creen que merecen lo que tienen, pero nosotros entendemos que lo que tenemos no lo merecemos. Entendemos que la vida y la salud son dones de Dios. Si estamos vivos, si estamos sanos, es porque Dios es bueno con nosotros. Y si algo tenemos, no es porque lo merezcamos. Pero lo más importante de todo es que Dios nos ha dado la vida eterna. ¿Se acuerdan de los judíos? Los judíos fieles les encantaba ir a Jerusalén, al templo, a las fiestas de los judíos. Jerusalén pues, era la tierra prometida, la tierra de la promesa. Ahí se sintetizaban todas las bendiciones de Dios. O sea, para los judíos su herencia estaba ahí, en la tierra prometida. Pero nosotros los creyentes tenemos una herencia en los cielos. Dice Pedro que nuestra herencia es una herencia incorruptible, que no se marchita, dice, inmarcesible en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Cristo nos compró nunca nos será quitado, nunca se echará a perder. Tienes a Cristo, Cristo nunca te será quitado. Tienes la salvación, nunca dejarás de ser salvo. Ahora estamos inmersos en una guerra espiritual. Luchamos contra el pecado todos los días, pero un día ya no lucharemos. Va a llegar el día en que estaremos en el cielo y ya no tendremos más luchas, ni con nuestro pecado, ni con el pecado de otros. Nosotros quisiéramos que llegaran a nosotros las bendiciones de Dios, pero a veces hay obstáculos. Hay veces que estamos orando y orando y orando y esas bendiciones que queremos no llegan. Pero va a llegar el día en que las bendiciones de Dios van a llegar sin restricciones, sin oposición, sin estorbo, en la que seremos bendecidos eternamente. ¿Cómo no estar agradecidos si nos espera eso? ¿Cómo no estar agradecidos si Cristo nos espera con los brazos abiertos, así como el papá del pródigo recibió a su hijo? Que Dios nos enseñe a orar de esta manera, hermanos. Que Dios nos dé inteligencia espiritual, que nos capacite para agradarle, que nos afirme para obedecerle en todo, que nos fortalezca con todo su poder, que crezcamos en gozo, que crezcamos en gratitud, que crezcamos en fruto y que su nombre sea glorificado. Te pedimos eso para todos, Padre, todos necesitamos esto, ayúdanos. Danos más conocimiento, más gratitud, más obediencia, más conocimiento de tu voluntad, más fruto, más gozo, más humildad, más paciencia, un carácter cristiano probado. Oh Dios, que podamos aprender de todas las cosas, de todas las circunstancias, de todas las personas, que es esta una iglesia que crece y que madura, que te honra. Gracias por tu respuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros